¿Qué tal, chicos? Les mando un gran saludo. Estamos en nuestra sesión número 2 de etimología grecolatina, que corresponde a por qué las ciencias hablan griego y latín. En este capítulo lo que queremos resaltar es la importancia que existe actualmente en lo que es el lenguaje técnico. El lenguaje técnico regularmente si lo ves en los libros, pero también en las recetas médicas y también ya en los documentos profesionales. Por eso es importante que tú te vayas familiarizando con este conocimiento de la etimología grecolatina para que veas de dónde vienen esas palabras. Bien, recordemos que, como les decía en la sesión anterior, tanto el griego como el latín son las lenguas por las cuales los grandes tratados científicos y literarios pues han pasado. De manera que entonces el conocimiento acumulado en estas ambas lenguas, griego y latín, pues es bastante amplio. Y por ello queremos invitarte a que en esta sesión pues otra vez vuelvas a tomar tu libro de texto para poder leer este capítulo. Bien, recordemos que el griego es la lengua antigua, la que nos van heredando, y esta lengua se hace también, empiezan las primeras investigaciones en esa lengua griega. Recordemos algunos de los tratados importantes, por ejemplo, que son todos los, la Odisea, por ejemplo, son elementos que después se van a retomar posteriormente. Y abordamos, aparte de la filosofía griega, que son las primeros reflexiones, digamos, escritos profundos, que nos invitan a la reflexión y al conocimiento del mundo, también tendremos a Aristóteles, que es uno de los primeros científicos de la antigüedad. Él hace un tratado, bueno, vamos a llamarle un escrito de anatomía comparativa entre los hombres, y entonces son de los primeros, digámoslo así, filósofos científicos que empiezan a escribir y nos empiezan a heredar su sabiduría. De hecho, es curioso que esto le sirvió de base a Carlos Darwin para su libro El origen de las especies y para sus tratados después de las teorías de la evolución. Es importante porque realmente Aristóteles, estamos hablando que es 400 antes de Cristo, pues hizo una aportación grandísima a la ciencia, y si queremos nosotros ir directamente, como decimos, a las fuentes, pues su lengua original está en griego. Ahora bien, también Aristóteles, aparte de ser un gran filósofo y de gran profundidad, y de que funda su academia, una de las primeras instituciones como tales para la enseñanza, también hace una clasificación botánica y de zoología. Obviamente que por ser uno de los primeros, pues es incipiente, es decir, en los principios básicos. Sin embargo, son de los primeros saberes que se empiezan a transmitir no solamente de lengua hablada, sino también de lenguaje escrito. Y eso es bien importante porque actualmente pues tenemos audiolibros, etcétera. Pero el libro como tal, o sea, los tratados, son una fuente básica en la actualidad y siempre, porque aun a pesar de que ya no se usen tanto por la cuestión ecológica, pues han sido la herencia de la humanidad y de la sabiduría humana a través de todos los siglos que hemos vivido. Por eso, si bien la primera lengua fue el griego, después, con la influencia del Imperio Romano que gobernó pues del siglo II antes de Cristo hasta más o menos el siglo XIII, pues ahí empieza a transmitirse esa sabiduría, y entonces Marco Tulio Cicerón tuvo que hacer este traslado o traducción y referencia, mejor dicho, a los tratados de Aristóteles que estaban en griego, pero la lengua latina o el latín era lo que se estaba empezando a manejar dentro del imperio. Entonces hacen la traducción y hacen la adecuación del griego al latín. Y entonces el latín empieza a retomar, eso es bien importante, retoma los aprendizajes previos en lengua griega para poder entonces que ese conocimiento no se pierda. Por eso es bien importante que tú cuando hagas referencia a libros tengas en la bibliografía como el autor y el año, porque esto es una tradición. O sea, el hecho que tú puedas referenciar los conocimientos le va a dar sustento a toda tu reflexión. Y por ello, entonces, del latín recibimos, gracias a Marco Tulio Cicerón, una gran traducción de varios textos de lengua griega y obviamente también la producción de este conocimiento científico de reflexión pues en lengua latina. Y entonces aquí sí vamos a hablar de grandes tratados que es un conocimiento sistemático a partir de la lengua latina.
como tratados de filosofía, anatomía, medicina, biología, zoología y astronomía, que eran, digamos, las ciencias que en la época de más o menos del siglo segundo al siglo noveno eran las ciencias que estaban llevando adelante pues todo la época. O sea, estamos hablando que por casi 900 años estas ciencias fueron las que llevaron a tope y empezaron motivó a grandes producciones de descubrimientos y de reflexión. Por lo tanto, si tú necesitas, o en tu estudio profesional, hacer referencia o ir a un libro de primera mano, o sea, del autor, pues tendrás que manejar esa lengua, el griego y latín, porque son, digámoslo así, son la madre de todas las ciencias, la lengua de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque técnicamente, como te decía, entre el griego y el latín, estamos hablando que fueron casi 19 siglos de que se utilizaron estas lenguas. Por lo tanto, chicos, como dice su libro, y también hay algunos que pueden variar, dicen que en el siglo XIX apenas se comenzaron a escribir tratados en una lengua moderna. Hay que aclarar algo. Una cosa es que se empiecen a hablar en lenguas modernas, sea como francés, inglés, alemán, etc. Y otra cosa es que se deje de escribir. ¿Por qué? Esto es importante porque la lengua latina era la lengua, digamos, oficial de las disciplinas. Entonces, para darle sustento o realce, tendría que estar escrito en latín, si no, no le tomaban como digamos, seriedad, porque el latín es la lengua de las ciencias. Por lo tanto, para dejar de hablar y de escribir en latín se tomó mucho tiempo, porque obviamente después de hablarlo casi 1400 años, empezar a cambiar el estilo, pues va a tardar muchísimo tiempo. Por eso, si tú quieres conocer directamente los tratados de grandes pensadores y de grandes científicos, pues todos van a estar en latín. Ahí, como te presento del lado derecho, el tratado de Francis Bacon, también filósofo empirista inglés, que entonces, si queremos profundizar su teoría, pues tendríamos que hacer referencia directa a su texto. Eso es importante entre muchas cosas, porque ha habido personas que dicen que el latín es una lengua muerta. Y técnicamente, si lo llaman lengua muerta, es porque no se usa realmente en la vida práctica. Sin embargo, puede ser un juicio bastante aventurado, porque desgraciadamente hay personas que quieren matar, digamos, esta lengua. Y entonces el que ya no sepamos griego ni latín significa que no vamos a tener acceso a conocimiento directo de aproximadamente 2100 años. Estaríamos coartando una buena parte de la historia de la humanidad. Y esto sí yo considero que es grave, ciertas afirmaciones con descrédito, es decir, pretender quitar el latín y el griego como lenguas válidas de conocimiento actual. ¿Por qué? Hay textos que no se han traducido, que por X y Z razón, y entonces, sobre todo porque no tienen, digamos, una influencia directamente a nuestra actualidad, pero si nosotros no estudiamos estas lenguas, pues tarde o temprano terminarán esos libros por desaparecer y nadie tendrá acceso a su conocimiento. Por eso hay muchos textos, muchos libros que no han sido traducidos, pero si tú sabes griego o latín, tendrás la posibilidad de acercarte directamente a estos textos y que tú mismo accedas a ese conocimiento tarde o temprano. Por eso, digámoslo así, aunque sea una lengua que ya no se use en la práctica, pero es una lengua que te puede abrir muchos horizontes. Actualmente, chicos, los que hemos estudiado griego y latín para poder seguir los estudios sistemáticos en teología, nos hemos dado cuenta que realmente es un esfuerzo bastante arduo la traducción, sobre todo porque hay palabras o conjugaciones que no existen en esta lengua, pero el esfuerzo que han hecho tantas ciencias por traducir y simplificar tanto conocimiento, o sea, 1400 años más el griego, casi 2100 años de esfuerzo intelectual, de aprendizajes de conocimientos, el esfuerzo ha sido titánico. Y sin embargo, todavía podemos decir que algunos alcances son limitados por las traducciones, por el contexto en el cual fueron escritos. Y por eso, chicos, es importante valorar lo que ahora tú tienes, o sea, libros clásicos traducidos, el cual es conocimiento que se queda en reserva, así le llamo yo, hasta que tú entres a leerlos. Ahora ese conocimiento se hace parte tuya. Por eso el esfuerzo de tanta gente por
adecuar este conocimiento, pues hay que valorarlo muchísimo. Las ciencias actuales han hecho un gran esfuerzo en que ese conocimiento no se pierda, como te comentaba anteriormente, porque cuando se pierde una mente o se pierde un texto, se pierde parte de la historia de nosotros. Inclusive, en nuestra actualidad, en nuestro país, ha habido grandes esfuerzos también por proponer algo a la ciencia. En este caso, me llamó la atención del indio Juan Badiano, que estudia latín. Recordemos que el latín era una lengua de la universidad, y entonces no todos tienen acceso a la universidad. Estaríamos hablando de que esta persona, Juan Badiano, aparte de estudiar en la universidad, pues aprende el español, el latín, para poder hacer sus estudios, y él hace una recuperación de un libro de herbolaria. Recordemos que México se caracteriza por tener una gran reserva de flora o fauna, y esta reserva ha ayudado pues a que se escribiera este tratado, que estamos hablando que es del 1800, que todavía actualmente es muy valorado ese esfuerzo. O sea, los esfuerzos por la ciencia ha ayudado bastante, y de hecho actualmente se han tratado de recuperar que varias plantas aquí típicas de México tienen características que pueden ayudar a la medicina actual. Y eso ha sido también parte de la recuperación de que este hombre hizo el esfuerzo de escribirlo. Si no, se hubiera quedado en su mente y posiblemente cuando muriera se muriese conocimiento. Por eso, chicos, el valor de las personas que hacen el esfuerzo por escribir, por estudiar, por profundizar, pues siempre la humanidad se lo debe reconocer y aplaudir, porque pues es un esfuerzo para que nosotros podamos como humanidad tener un camino mejor a futuro. Y bien, por eso es importante, chicos, que recuerdes que las ciencias van a hablar griego y latín porque el conocimiento previo a la actualidad siempre estuvo en esas lenguas. Por eso el esfuerzo de que tú puedas entrar a esta lengua es para que tú también sepas que tarde o temprano en el mundo profesional o en la vida cotidiana también, te vas a topar con términos que tienen su significación principal en estas lenguas, griego y latín. Por ello es importante que en este capítulo tú puedas entender que tienes que aprender algo, al menos, para poder entender pues a los médicos, a los científicos, o como te decía, inclusive revistas de corte profesional, porque es un lenguaje técnico, que también lo vas a utilizar en la vida cotidiana, pero más de lo se te va a presentar en esos niveles. Por ello, el hecho de que las ciencias hable el griego y el latín, pues no es una cosa de capricho, es una cosa de herencia histórica. Por eso es importante que en este capítulo puedas tener esa referencia. Bien, ahorita vamos a continuar con el siguiente capítulo porque ya el tiempo se me está terminando.